Buenas tardes a todos, estamos en un nuevo programa de Venimos del Futuro. Sí, señores, venimos del futuro, traemos noticias actuales, pero sobre estrategias políticas y maquiavelidades que nosotros ya vimos. Este programa lo hacemos junto a mi genial compañera Maybor Petit. ¿Cómo estás, Maybor? En directo desde Nueva York. ¿Cómo va? Hola Karina, hola a toda la audiencia. Estamos en esta segunda emisión de Venimos del Futuro porque es que ciertamente cuando empezamos a oler las políticas de esta izquierda, nos recordamos, nos vamos directamente a donde nacimos y entendemos que se repite la estrategia con el ánimo de manipularlos a ustedes, de confundirlos. Así es que un gran saludo en esta emisión a toda la gente que nos está viendo desde Acast, desde Podbean, desde Rumble, desde YouMaker, YouTube, Periscope, Facebook, Twitter y LinkedIn. Además, queremos saludar a toda la gente que esta hora se está incorporando a nuestro super chat y un especial abrazo a todos nuestros moderadores, a las llaves, a Migdalia Chirinos, a Tamaris López, a Nesta Alontán, a María Isabel Valencia, Norma Flores, Tamaris López y el teacher. Bienvenidos todos y un gran saludo también a nuestro aliado desde España, Luis J. Martín de Libres 2.0. Bienvenidos todos y hoy tenemos una agenda de noticias que son espeluznantes, sí. ¿Son nuevas? No. ¿Son raras? Sí. Karina. ¿Cómo no? Bueno, vamos a lo primero. Primero lo primero. Ustedes van a pensar que les estamos haciendo una broma, pero no. El feminismo radical, el feminismo que en nuestra querida España está haciendo estragos con una muy extraña ministro de Igualdad, con una agenda bien compleja, a veces ridícula, casi siempre ridícula. Les queremos traer una noticia que es interesante. Han inventado y se comercializan unos productos llamados coñojines. No se rían, no se rían. Aquí Coñojines. estamos. Es una especie de almohadón. Se Con forma comercializa a 45 euros y tratan de simular, no sé en qué sentido, perdón. a mí me parece un aguacate, ¿eh? Ponele, tratan de simular una vulva. Estos se comercializan en algunos de los espacios que desde el Estado se promueven, tipo ferias o espacios, no sé, de comercialización de productos de emprendedores. Eh, coméntalo, coméntalo. Mira, esto tal vez es una de las estrategias más burdas de la izquierda para poder vender el falso feminismo. Esto ocurrió, por ejemplo, en el caso venezolano, cuando Hugo Chávez llega al poder, él quería darle una especie de gran participación a la mujer, pero resulta que no fue así. No fue así porque la mujer en el feminismo, en el caso de la Revolución Bolivariana, era simplemente un instrumento de ingeniería social que el régimen usaba nada menos y nada más que para ganar elecciones, para manejar narrativas, pero debo recordarles que, entre otros, el señor Monedero de Unidas Podemos estuvo allí con Chávez manejando y creando narrativas y esta, mi querida Karina, amigos de la audiencia, no es diferente. Ahora bien, creo que hemos llegado a unos niveles increíbles, Karina. Bueno, a ver, eh, sobre esto, sobre esto se supone que logran visibilizar, porque la denuncia de las creadoras de este almohadoncito es que el patriarcado, el heteropatriarcado y todos los nombres que le ponen, invisibilizan el cuerpo femenino. Entonces, mediante este tipo de productos, lo que logran es romper con mitos y con opresiones y demás. Miren, les voy a leer solamente una oración. Nos queda mucho por visibilizar, como pueden ver, aquí están visibilizando. Ya que el patriarcado
invisibilizó, ensució y nos avergonzó de nuestro cuerpo. Se ve que con esto no se avergüenzan. Esto, a ver, salgamos de la broma, es increíble que les estemos dando esta noticia, pero también tiene que ver con la forma en la que se usa el discurso del feminismo radical para hacer negocios, para ridiculizar, para minimizar problemáticas y para, como bien decía Maybor, copar la agenda. Porque lo que más les importa es copar la agenda. Copar la agenda y, aquí Maybor nos va a contar un poco más, también esto siempre es una cuestión de dinero. Follow the money. La increíble ministra de la que estábamos hablando, la ministra de Igualdad, Irene Montero, que increíblemente llegó a su espacio de poder a través de ser la esposa de, está gastando millones, pero millones, creo que debe ser de los ministerios que más dinero gastan y que más planta tienen, y en este caso en hacer cursos para que los varones ayuden en las casas. Esto es adoctrinamiento puro, porque en donde vemos nosotros una broma y es para, realmente es para mofarse, estamos hablando de adoctrinamiento. Esto después se baja a los organismos públicos, se baja a las escuelas, se baja a los medios de comunicación. El caso de Irene Montero, sinceramente, es para reírse y para llorar. Y los coñojines, no sé, estimados, si están en el mercado, los pueden ir a comprar, tan bonitos que son, tan hermosos. Ahí los tienen. Así es, el coñojín y el feminismo entonces fueron inventados, creados y presentados por una terapeuta y formadora feminista. Es la lucha contra el patriarcado y es la lucha que quieren llevar desde escuelas, desde el kinder hasta las universidades donde se discute y supongo que cada quien ya tiene su coñojín para dormir acurrucado. ¿Qué es lo que está pasando con esto en el fondo? Cuando uno observa que un gobierno, un modelo de ingeniería social empieza a trabajar para, si se quiere, llegar a estos niveles, que incluye también un concepto de el tema de manejar desde el punto de vista político la psiquis colectiva y crear elementos que sin duda pues a muchos le hacen reír, pero esto es mucho más peligroso de lo que creen. El hecho de que se esté cambiando el concepto desde el punto de vista cultural, ahora en sociedades como la española, no sabemos si va a funcionar, pero como nosotros venimos del futuro, tuvimos la oportunidad de ver las políticas y propuestas del régimen chavista en materia de feminismo hace mucho tiempo y de hecho Nicolás Maduro ha estado incluso presente aupando a más de 70 líderes mundiales feministas con su coñojín debajo del brazo en unos congresos que se están haciendo y que en Venezuela, donde no hay ni siquiera dinero para poder salvar la vida a los madres, niños del Hospital J.M. de los Ríos, pues sí hay para propulsar el modelo feminista y todo lo que ello conlleva solo, única y exclusivamente desde el punto de vista de la política. Porque la verdad es que en Venezuela las mujeres sufren más que los hombres con y sin revolución. Y que independientemente de lo que Maduro quiera vender desde el punto de vista de la propaganda, no cuadra. Maduro ha hecho de acuerdo a esa especie de reflejo de una narrativa a favor del feminismo, pero que en el fondo lo único que hace es mentirle a los venezolanos y al mundo, porque no cuadra, y vale recordar que en el caso particular de Nicolás Maduro y de la Revolución Bolivariana, tenemos un elemento clave y es que el modelo que se inició con ideas, con formación ideológica, vino hecho por Unidas Podemos. Que por cierto, Karina, no sé si estuviste al tanto del asunto, pero cuando se estaba trabajando el caso del Pollo Carvajal, uno de los narcotraficantes
que estuvo ligado al régimen de Chávez y de Maduro, porque él era el jefe de inteligencia. Durante un periodo bastante largo, él dijo en una de las declaraciones que dio ante la audiencia española, porque aquí en Nueva York se le está pidiendo extradición, y ahora los españoles, a través del gobierno de Sánchez y con la influencia de Unidas Podemos, pues no lo han traído. Pero él dijo que el régimen chavista había dado fondos a Podemos para las reformas. Y esas reformas tenían que ver justamente con una serie de programas. Está en la formación del partido Podemos, pero también la aplicación y desarrollo de la agenda. Y en esa conversación y esas declaraciones también se habló de la agenda feminista. No sabemos si con el dinero de los venezolanos se hicieron los coñojín, pero en todo caso, este elemento aberrante que está de moda en España y que se está tratando de exportar hacia América Latina, porque dicho sea de paso, es un negocio. El negocio del feminismo es un negocio y el negocio de los coñojín también está ampliándose. A lo mejor tiene franquicias, Karina, pero les recuerdo. Bueno, perdón, el caso de lo denunciado por el Pollo Carabajal tiene que ver con extensiones en toda América, en toda Sudamérica. Recordemos que a través de distintas consultoras se canalizaba el dinero robado a los pobres venezolanos para sostener y para ampliar el régimen, ¿no? Por eso digo, nos reímos porque tiene esta beta, no sé, bizarra, ridícula, pero en el fondo la imposición de narrativas, que son exclusivamente esto, narrativas que no tienen nada que ver con la política real, sirven para extender el poder y extender la forma en la que el dinero de los pobres contribuyentes latinoamericanos está yendo a llenar las arcas de los tiranos. Vamos a cambiar de tema, ¿te parece, Maybor? Con un tema que me parece que conoces súper bien. Para explicarle bien, exactamente, para explicarle bien a nuestros oyentes, que no siempre saben de lo que estamos hablando en todos los países, y sin embargo está tan conectado. Hay estados en Estados Unidos que son particularmente receptivos de la agenda woke. ¿Qué significa esto? Bueno, una degradación en la vida social, en la vida cultural, en la vida política, un cambio demográfico, un deterioro de la seguridad, un incremento de los niveles de violencia, de tráfico de drogas, y esto genera también que mucha gente llegue y que mucha gente se vaya. Vamos a hablar particularmente de un caso que es el caso de Nueva York, Maybor. Así es, mira, en estos momentos estamos ante unas elecciones de medio término donde esta señora que ustedes ven en pantallas, que es la actual gobernadora Kathy Hochul, pues tiene que renovar su poder porque ella no fue electa, ella no ha sido electa, nadie votó por estar allí. Pero ella es la que heredera del trono de Andy Cuomo, que salió por abusos a más de 11 mujeres, abusos sexuales, hubo denuncias de abusos sexuales, pero también de exceso de poder, de haber violado las leyes federales, hay acusaciones en su contra de haber tomado los decretos de emergencia durante la pandemia y llevar prácticamente a la muerte a muchos ancianos. En la denuncia se habla de 15,000 ancianos que pues tuvieron que ser recibidos y fueron, pues contrajeron el COVID en su época. Hay que recordar que Nueva York, la ciudad, fue el epicentro de la pandemia y a raíz de ello también se produjo una grave crisis económica de la cual todavía no nos hemos recuperado. Y en paralelo tenemos una contienda que enfrenta tres problemas específicos que son, uno, el tema de la inflación y el costo de la vida en todos los niveles, desde los alquileres
hasta la comida, aquí los precios están desatados. Ese es el número uno porque le pega a la gente en el bolsillo. El Y segundo, como soy argentina y vengo del futuro, y, el- el- y si se trata de inflación, tengo para dar cátedra. Puedo decir que cuando comienza la tragedia inflacionaria es muy difícil revertirla, mucho más cuando los gobernadores son demagogos, desesperados por renovar sus escaños, sus espacios de poder, sus poderes ejecutivos, sus poderes legislativos, y con esto lo que hacen es tirar y regalar más dinero inventado de la nada. Esto es lo que ha pasado, bueno, pero está pasando en en el todo el caso, mundo. Argentina sí, conoce perfectamente este problema y sabe que a quienes más afecta es a los pobres. La inflación es un drama para todas las personas más vulnerables. Lo que está teniendo Nueva York en este momento es increíble que lo fuéramos a vivir, Maybor. así es, pero bueno, aparte de la inflación, Nueva York está sufriendo de una ola de crimen que jamás se había visto. Va desde crimen urbano, debido a que los demócratas, entre ellos, pues esta señora que ustedes ven en pantalla, solicitaron en una época en la que estábamos en una discusión de reformas, el desfinanciamiento de la policía. Y esto hizo que se eliminara la unidad de crimen urbano, lo que generó que el crimen como tal, el crimen cotidiano urbano, creciera. Pero también aquí, debido a la narrativa que se ha implantado, han crecido los crímenes de odio que, aunque ustedes no lo crean, van desde un tema religioso. Vale la pena recordar que Nueva York es la segunda ciudad en el mundo, el segundo lugar donde vive la población judía, y aquí hay crímenes de odio contra los judíos, pero también contra los asiáticos, los latinos, los blancos y los negros. Es decir, se ha incrementado los crímenes de odio. Pero adicionalmente al tema del crimen, también tenemos que se ha incrementado los niveles de inseguridad en todas las líneas y hay una decadencia de los servicios públicos, y esto ha hecho que muchos neoyorquinos estén pensando, desde hace mucho tiempo esto no ocurre, pero nosotros no creemos en las encuestas porque sabemos que las encuestas dan como ganador al que las paga, pero hemos visto la percepción y hemos votado ya, y de hecho aquí estoy, Karina, con mi distintivo que he ejercido mi derecho al voto, y ya te digo rápidamente mi percepción sobre el tema, pero en este caso en particular vemos que hay un grueso de la población que está pidiendo cambios radicales de política, y eso no puede hacerse con los demócratas en el poder. ¿Por qué? Porque ellos son los responsables de lo que se está viviendo. Entonces, en el tema de la pandemia y de la crisis económica, de acuerdo a un censo que se hizo entre julio 2020 y julio 2021, tenemos que aproximadamente unos 350,000 neoyorquinos se mudaron a la Florida y se mudaron a Texas, y hubo un récord de cambio de licencias en 62,000 que se fueron a la Florida. Es decir, que hay 62,000 personas que no van a votar en la ciudad de Nueva York o en Nueva York porque se fueron huyendo del caos que existía en Nueva York para un estado que les ofrezca ley y orden. Y en ese caso ellos escogieron la Florida como su segundo hogar, y bueno, pues ahora es su primer hogar. Ahora bien, el manejo de las encuestas y las narrativas son muy importantes en este asunto de campañas electorales. Y tenemos como poco a poco se ha venido, porque hay una percepción muy amplia en Nueva York de que los demócratas no han cumplido su cometido y la gente está descontenta. Y puede ser entonces en ese descontento, y aunque ustedes no lo crean, en un estado tan radicalmente progre como este, Exactamente. se está hablando de la posibilidad de que Lin Saudin llegue al poder, es decir, que pueda ganar las elecciones. Y eso es una constante que se maneja no solamente en los centros más radicales del progresismo, como Manhattan, o en todo caso el Bronx, los condados fuertes del progresismo de la izquierda, donde está Ocasio Cortés y compañía,
pues se habla de que ya la gente no aguanta la crisis económica y el caos que se vive, los apuñalamientos, el crimen desde todo punto de vista, sin contarle las historias insólitas que se viven en el metro de Nueva York, que es un mundo aparte. Y en base a esto, ahora surgen entonces estos datos que alarman porque el sistema de elecciones en la ciudad de Nueva York no es el más confiable que existe a nivel de los Estados Unidos. Ellos están hablando que el éxodo de los neoyorquinos que se fueron van a volver o están votando a través de papeletas por los demócratas. Y uno se pregunta hasta qué punto puede ser cierto esto y pues ahí es donde surge la duda. Porque en Nueva York no se requiere un ID para votar. Claro, exactamente. Eso da mucho que pensar y tampoco se requiere incluso ya en mi ejercicio de el voto, pues sí, imagínense que lo único que me preguntaron fue mi primer nombre, ni siquiera dónde vivo o dónde no vivo. Entonces allí uno deja muchas preguntas sin respuesta, porque también aquí, a pesar de algunas decisiones que se tomaron desde el punto de vista del Poder Judicial, tenemos que el tema de los votos por correo y las papeletas, el tiempo en que van a ser recibidas las papeletas, pues generan mucha confusión, así como ustedes ven esa carita que está en pantallas, estamos confundidos porque vamos a ver qué es lo que ocurre, pero las dudas son inminentes. Así como también el tema de la cancelación. Nosotros no podemos hablar mucho por aquí sobre este punto en particular, salvo que queramos que seamos silenciados o cancelados por alguna de Exactamente. las plataformas, Cari. Acá se ve la paradoja que estaba diciendo Maybor de que precisamente como se trata de un Estado que expulsa a la gente, la gente que tiene hijos, familia, trata de ir a un lugar más apacible, más seguro, más normal. Algún día, Maybor, vas a contar estas anécdotas que vos dijiste muy por arriba, pero que nosotros hemos charlado tantas veces de lo que es tomarse un subte, estar caminando por la calle a cualquier hora, ir no sé, a un bar a tomar algo y querer ir a utilizar el baño, incluso los mismos espacios de las grandes tiendas, cómo están sirviendo de dormideros, en el mejor de los casos, el tema del avance enorme de las adicciones y cómo está la gente en la calle. Digo, todo eso ha hecho que una enorme porción de los históricos habitantes de Nueva York quieran huir. Entonces, al irse, efectivamente ocurre esto, que están dejando el espacio para que quizás incluso triunfe aquí la vemos a nuestra querida Katy. Lo que sí, y bueno, y perdón, Maybor, y este fenómeno es un fenómeno que no lo comentamos porque estamos hablando de Nueva York, pero que se repite, por ejemplo, con California. Cada 2 por 3 vemos grupos de que sale que algún actor, alguna estrella se muda, precisamente los estados a los que van son estados y ciudades en las que gobiernan los republicanos, después van y votan como demócratas en los lugares donde gobiernan los republicanos, mientras que habían huido. Exactamente. Esto es un tema para charlarlo, no es tanto noticia, es un tema para charlarlo más densamente, pero bueno, Claro, queríamos pero traerles esto. Y perdón, y todo esto no, de frente, vamos a ir poniendo noticias, porque nosotros estamos enfrentando las elecciones de medio término en Estados Unidos, que hay que ver cómo viene esa mano, ¿no? así es, y bueno, el próximo martes ya estaremos conversando sobre esto, pero es importante destacar que en estos momentos, en esta agenda que está viviendo el planeta, el tema del sentido común, de la lógica, ya no tiene espacio en estas narrativas. Entonces, es muy extraño que la gente se vaya huyendo del crimen, del desorden, de la criminalidad abierta, de De los la problemas, presión de la fiscal que les presión de los impide hacer costos, negocios. de la inflación, del acoso y del cancelamiento, y entonces regrese a votar por lo que pues ellos Lo que los huyeron. expulsó. Exactamente. Entonces, bueno, esto es el mundo del sinsentido, solamente para inteligentes y despiertos que sean capaces de entenderlo. Y ahora nos vamos a otro punto porque justamente dentro de todas las cosas extrañas que están pasando en el mundo,
tenemos una que sí entra en el marco de la lógica. Y es que en Israel ha ganado un importante de los aliados, si se quiere, de la lucha contra estas fuerzas que se están ampliando y que se están apoderando del mundo. Bibi Netanyahu y su partido Likud han ganado las elecciones en Israel y bueno, tienen la mayoría suficiente junto con los partidos que ya los están calificando, Karina, de ultraderechista, Ultraderecha, obviamente, o claro. sea, ya vemos cómo se está moviendo este hueso que pues a nosotros no nos cabe la menor duda que pues le van a hacer la vida imposible a todos aquellos que están en esta nueva alianza ganadora, porque los israelitas votaron en contra del desorden y entró entonces Likud, que es el partido de Bibi, que allí lo tienen en pantalla como primera fuerza, y luego está el segundo partido que es el Chat y el Unit Torah Judaísmo, que es la tercera fuerza que forma parte ahora de esta nueva coalición, donde hay una agenda muy clara y es que está ligada a el respeto a las libertades de acuerdo a la plataforma que ha dado a conocer el el primer ministro Bibi Netanyahu y también pues a todo el grupo que lo acompaña en Israel y en todos los puestos. Te digo que en Nueva York las fuerzas que apoyan a Bibi están muy contentas y ayer, bueno, hicieron fiesta anoche y hoy pues hay muchas reuniones donde se está justamente manejando cómo son las perspectivas. Obviamente sabemos que pues todos los medios que habían demonizado a Bibi Netanyahu van a seguir haciéndolo. Y no solamente o sea, acusando de cualquier cosa, sino torpedeando cualquier acción que se vaya a dar. Pero creo que los israelitas dieron un paso hacia un Israel más seguro en el marco de un conflicto internacional que prácticamente convierte a Israel en el punto de acción de Irán, que ha entrado en esa alianza con China, con Rusia y con otros satélites para acabar no solamente con Occidente, sino enterrar a Israel. Entonces creo que en el marco de todo lo que está pasando, Karina, esta yo la veo como una buena noticia. No sé qué te parece. Bueno, es que no hemos tenido muy buenas noticias electorales este año, si bien es cierto que afortunadamente el plebiscito de salida de la Constitución de Chile dio negativo y esa barbaridad que se proponía finalmente no triunfó, pero bueno, es cierto que nuestra región está bastante tomada por el castrochavismo, así que por lo menos una buena noticia al otro lado del mundo, en Israel, viene muy bien. Todavía, bueno, ustedes saben que para armar gobierno en Israel hay que hacer una serie de alianzas, hay que hacer una serie de propuestas, con la cantidad, con el porcentaje de votos que aparentemente hasta donde sabemos ha logrado el Likud, le alcanzaría, creo, no sé si para 65, 66 escaños, no sé si tenés bien fina esa data, y bueno, hay que ver qué hace la PID, hay que ver si se unen, si no se unen. La buena es también que hasta donde hemos visto, los partidos de izquierda han perdido escaños, han perdido representación mayoritariamente, digamos, de los escaños que tenían han sido reducidos y evidentemente la propuesta de Netanyahu ha vuelto. Y ya que estamos, y como para dar paso a la segunda parte del programa, hablando de elecciones, vamos a hablar de una elección que no fue tan feliz como la de Netanyahu y que es la elección brasileña. La vamos a analizar con nuestro próximo invitado. Y para hablar del tema de la semana, que son las elecciones brasileñas, estamos junto a Javier Bonilla. Javier es un
periodista especializado en el tema, además de cuestiones de defensa y de aviación. Buenas tardes, ¿cómo está Javier? Buenas tardes, expectante como estamos todos por lo que va a pasar en aquel país, por lo que ha pasado en las últimas horas y por cómo se va a inclinar una balanza política que en aquel entorno nunca estuvo clara. Y eso es lo que le vamos a explicar un poco a la gente, que no se piense que la lectura política del resultado es igual a parlamento, igual a mayorías automáticas, igual a si fuera Europa, no. Brasil no es como si fuera, Brasil es demasiado sui generis, y de eso se trata un poco, de debatir sobre todo estos tipos de temas que nos van a afectar a toda América del Sur. No quiero decir latina porque es un término francés, para meter la cuchara por acá, pero bueno, Iberoamérica, digamos, para ser un poquito más claro. Javier, es importante destacar que este suceso que ocurre en Brasil en estos momentos nos lleva a un escenario que ya había sido analizado en otros lugares. Uno, la integridad electoral y el manejo del voto electrónico como un elemento clave para evitar que haya transparencia en las elecciones. En el caso de Brasil no hay forma de un reconteo de votos porque los papelitos que mostraban la base o el recibo de ese voto fueron eliminados por un tribunal en Brasil. Número dos es la conjetura de lo urbano y lo no urbano, lo campesino. Hay muchas especificaciones de las informaciones que se ven desde acá en las que Lula se hace de todo lo que es la parte de rural y Bolsonaro domina las áreas urbanas. Y el otro aspecto tiene que ver con la división de la sociedad en función de dos modelos antagónicos que no necesariamente puede uno decir que tienen favoritismo en América Latina en estos momentos, y hablo del caso que ha defendido el presidente Bolsonaro en tres palabras fundamentales: libertad de empresa, familia y libertades individuales. Exactamente, algo que Brasil, por su tradición lusitana, no tuvo muy claro jamás, porque el haber sido herederos del Imperio Lusitano llevó a desarrollar una gran burocracia. Hasta hace poco en Brasil un documento era una odisea, una gran expectativa en el Estado, un desprecio por el trabajo manual. Digo, no solo nuestro filósofo uruguayo José Enrique Rodó tenía desprecio por la civilización anglosajona porque le gustaba el trabajo manual y el dinero, sino que el portugués desarrolló una cultura notarial, ¿no? Entonces todo es papeles, todo es burocracia, todo es mecanismo, como aquella serie, que no quiero hacerle propaganda porque no me gusta Netflix, pero aquella serie también lograda, que hablaba justamente de la corrupción y cómo fue desmantelado, en parte, todo el vericueto de corrupción de Lula y sus secuaces, ¿no? Pero es cierto, el tema de la libertad absoluta, en parte económica y en parte de concepciones de la vida, es una cosa relativamente nueva en el Brasil, porque desde que se redemocratizó en el 82, con las primeras elecciones parlamentarias y regionales sin prescripciones, siempre todos los grupos políticos esperaron mucho del Estado. La parte que le correspondió al gobierno militar también fue terriblemente estatista. O sea, los izquierdistas más ortodoxos siempre lamentan, y el general Ernesto Geisel, que terminó de nacionalizar lo que no estaba nacionalizado por Getulio y creó empresas nuevas, que no fuera de izquierda porque lo aplaudieron en todo, ¿no? Lo aplaudieron en todo, pero en todo. O sea, todo lo que era lo que es el manejo económico estatal, parecía calcado de un figurín izquierdista, ¿no? Entonces, en Brasil el Estado es todavía algo que marca demasiado las tendencias, la movida económica, porque quien no trabaja en el Estado es proveedor del Estado, de la banca, digo. Sin embargo, se pudo desarrollar un potencial industrial envidiable, digo, a nivel aeronáutico, náutico, a nivel de producción militar, a nivel de producción informática, que estuvo muy agarrada en la época de la dictadura de la legislación de reserva informática, impedía que lo que no fuera desarrollado allá o en cooperación con un extranjero se vendiera. Digo, o sea, ha desarrollado, a pesar de las trabas, una industria apreciable y una de las 10 economías mejores del mundo, ¿no? Entonces, claro que pesa. Y a nivel de diplomacia,
a pesar de los errores cometidos por Lula, que fueron tremendos, había tenido una historia que Itamaraty equivalía a un Quai d'Orsay, una cosa así, con una diplomacia inamovible de sus objetivos, muy hábil, y que, bueno, siempre conseguía por izquierdas o por derechas prevalecer los puntos de vista brasileños, ¿no? Bueno, esa diplomacia fue atacada violentamente en la época de Lula con aquellos convenios donde Brasil financiaba todo tipo de iniciativa en Centroamérica roja, no en toda Centroamérica, en Venezuela, en Cuba, en los países africanos afines, y metía mucho más la conveniencia política que la virtud diplomática en eso, ¿no? Y todavía tuvo una escenificación terrible cuando Evo Morales, al cual Lula adoraba, yo creo que sigue adorando, le ocupa las refinerías de Petrobras, mano militar y con paracaidistas. Lula evitó que Itamaraty actuase. Entonces, esa continuidad diplomática que había fue también, digamos, sacudida por la ineptitud de esta gente que vuelve al poder y vuelve con todo y traída de los pelos, porque yo creo que me digan los técnicos si pudo haber un fraude o no. El fraude ya se hizo en los últimos 2 meses con la actividad horrenda, la actividad corrupta, la actividad déspota del Tribunal Supremo Electoral y del Tribunal Constitucional, que allá se llama Supremo Tribunal Federal, actuando en consumo y repartiéndose sus integrantes, porque el que va a un lado después de suplente del otro, integrantes que fueron... Explica un poquito qué fue lo que hizo, porque no toda la gente siguió las, la parte previa a las elecciones, todo lo que bien comentaba Meibor, relativo a una vara distinta para medir la información y la censura en cada caso. Sí, no, el Tribunal Supremo Electoral, que se alimenta del Supremo Tribunal Federal y viceversa, designado en un 78% por Lula y por Dilma, empezó en una escalada que, por ejemplo, terminó en que no se podía decir en ninguna de las últimas etapas de la campaña, en el segundo turno, que Lula había estado preso, que Lula había estado convicto, que Lula había estado procesado por los casos que había estado, y la gente de su más íntimo círculo por los casos que también había estado. No se podía decir directamente, está prohibido. Es más, a la única red independiente televisiva, la Joven Pan, le obligaron a empezar el informativo del viernes pasado diciendo Lula no es ladrón, Lula es inocente. Se tuvieron que leer un comunicado, por ejemplo. Después, se prohibía el tamaño exagerado, según el criterio del fiscal de turno, de las banderas brasileñas en los edificios, sobre todo religiosos. Hubo una jueza en Río Grande del Sur, inclusive, que directamente prohibió la bandera brasileña en el mes de julio hasta que no se iniciara la campaña en una ciudad, yo creo que fue Ijuí, no me acuerdo en qué momento si fue Ijuí o Santa Rosa, la ciudad de la hora maldita suya. Bueno, ahí prohibió que se usara la bandera directamente, porque si no había empezado la campaña, la bandera representaba, repito textual, a la derecha. La bandera brasileña. La bandera nacional, la bandera brasileña. La bandera brasileña. Y ahora iban, por ejemplo, en los autos, cuando uno tenía una bandera brasileña muy grande, iba al fiscal y decía que la chicara. Si uno tenía la lista 22, que era la de Bolsonaro, no solo iban y le decían que el tamaño no era el adecuado, sino que entraron a una bodega que estaba liquidando todos los vinos a 22 reales y tuvo que explicarle al fiscal su contabilidad para que 22 reales le dieran realmente una relación costo-beneficio saludable, entre comillas. Hubo un periodista, yo te mandé una nota hace unos minutos, de Brasilia, izquierdista él, Ricardo Noblat, que llegó a acusar, sin éxito, pero llegó a acusar a la Fuerza Aérea, porque hace muchos años usa el número 22 al lado de cada número de matrícula de aeronave, o de coche, o de ómnibus, o de lo que sea, porque son los 22 millones de kilómetros cuadrados que cubre tridimensionalmente, dimensión 22 le dicen, que el número 22 era propaganda y que como ciudadano no tenía que estar obligado a ver la propaganda de Bolsonaro en los aviones de la Fuerza Aérea. Cualquier tipo de disparates que por lo menos eran tratados por la Suprema Corte, ¿no? Es más, la señora, creo que la vicepresidente de la Corte Electoral, Supremo Tribunal Electoral,
Carmen Lucia, dicha Carmen Lucifer también por sus enemigos, llegó a decir que no era muy constitucional lo que estaba haciendo, que no dejaba hacer censura, que siempre estuvo contra la censura, pero que era para defender el sistema. Con esa palabra, que fue lo que determinó aquella balacera del exdiputado y el ministro Roberto Jefferson, que para mí, yo voy a hacer una cosa que lo digo por primera vez, me hago responsable de las palabras que digo. Yo creo que lo de Roberto Jefferson reaccionando de esa manera contra la jueza, o sea, porque ¿qué le contestó Jefferson? Le contestó que era una prostituta vieja que pedía cuidado para hacer determinado tipo de posiciones. Que eso era digno de una prostituta vieja, le dijo. Ahora, Javier, Lo mandó a detener. Cuando lo manda a detener, agarra a balazos a todos los policías. Yo pienso que eso, como Jefferson hasta 2006 fue de la mano de Lula y fue un aliado de Lula, yo pienso que eso debe haber sido montado, así nomás. Hay que decirlo. Javier, nosotros que venimos del futuro en Venezuela observamos cómo desde que llegó Hugo Chávez al poder, en 1999, se empezó a construir una estructura en la cual pues el Poder Judicial y todos los sistemas de fiscalía del país pasaron a ser parte, nominados por el régimen de Hugo Chávez. Y posteriormente se implementó un mecanismo a través del cual Hugo Chávez, con una empresa a la que Hugo Chávez, es decir, el Estado venezolano, porque el Estado en Venezuela era Hugo Chávez y hoy en día es Maduro, invierte fondos públicos para crearla. Y así se impone no solamente el voto electrónico, sino un mecanismo de control que no permite bajo ningún aspecto que haya un ganador diferente por los padrones electorales, por todo. Yo insisto en esto porque hay un suprapoder en Brasil que es este tribunal que está dominado por Lula y por el Partido de los Trabajadores, pero también tiene una vinculación directa con órganos internacionales y con el Movimiento Sin Tierra, de los cuales un integrante fue abogado, y además se declaró crimen electoral dudar de la urna electrónica pocos días antes del segundo turno. O sea, el hecho de dudar constituía crimen electoral con multas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que el escenario está montado. Si acontece o no acontece el fraude, es un detalle. El escenario está montado. Y si no acontece es porque pasó un angelito, pero si acontece es lo natural, es lo que se espera, lamentablemente, digo, o sea, tanto que la gente, a veces en el segundo turno mucha gente dijo no voy a votar porque está todo arreglado. Te quería consultar del segundo turno, porque aparentemente Bolsonaro se llevó gran parte de lo que era la dispersión de votos de la primera vuelta, ¿no? Es poco el crecimiento de Lula en relación a la cantidad de votos que se llevó Bolsonaro, pero hay una cantidad también, Brasil es un país enorme con muchísima población, hay una cantidad de millones de votos que también estuvieron en duda. ¿Qué es lo que pasa con la estructura política? Más allá de lo que estamos hablando, ¿qué es lo que pasa con la estructura política esa? ¿Cuáles fueron los acuerdos y desacuerdos para que hubiera tanta cantidad de candidatos en la primera vuelta que a la vez no pudieron, con los acuerdos que se hicieron con Lula, llevar sus votos hacia Lula? Las encuestadoras es otra pata del trípode muy embromada, porque las encuestadoras no solo que dieron errores tremendos de 10%, o sea, las encuestadoras, una que era de Globo, y otra que es la Datafolia del Grupo Folia de San Paulo, notoriamente izquierdista, que daban 10% arriba a Lula. Pero aparte, yo se lo explicaba a gente de España ahora, a colegas españoles, que decía, ¿por qué Zapatero está tan sonriente al lado de Lula si el partido corresponsal del PSOE español, el que integra la Internacional Socialista, el PDT, fue también en parte estafado por este estado de cosas, por estas encuestadoras que le daban a Ciro Gómez un 11%, un 9%, un 12%, un 8%, y terminó teniendo un 2%. Digo, si no lo hicieron sentir árbitro del pleito, si no lo hicieron gastar más de lo que podía gastar en el tema, si no le hicieron generar expectativas demasiado por arriba de lo que realmente iba a pasar, y bueno, no es un ser humano. Incluso después le costó que la interna de su partido adoptara la posición en el segundo turno
de apoyar a Lula cuando dijo que jamás iba a apoyar a Lula y que no se iba a sentar jamás con Lula y que le pasó cuenta de todos sus delitos, digo, ¿no? Entonces, me acuerdo que fue una cara, como aquellas caras que uno tiene más que de velorio, de fusilamiento, cuando dijo, el partido adoptó una posición y no tengo más remedio que adoptarla, pero no voy a participar ni de manifestaciones ni de gobierno alguno de Lula, ¿no? Bueno, a ese partido se le generaron expectativas de ser el tercero en discordia. Después aparece como tercero en discordia con mucho menos votos esta coalición del MDB, de la socialdemocracia de Fernando Enrique Cardoso, que tuvo un comportamiento bastante feo pero previsible, y del Partido Comunista Light, porque Brasil fue el único país del mundo que tuvo eurocomunismo fuera de Europa, que fue el antiguo Partido Comunista de Prestes. Cuando Prestes se retira de la política, dice, no, el eurocomunismo es la vía, me arrepiento de haber sido stalinista. Bueno, esos tres partidos formaron una coalición en la cual la doctora Tebet resolvió apoyar a Lula, pero Giudice no. Giudice es la más importante de las legisladoras involucradas en temas de discapacidad, Mara Gabrilli, dijo, yo no puedo apoyar a Lula de ninguna manera, porque mi padre fue extorsionado como empresario de transporte en el Gran San Pablo por la gente de Lula para dejar propinas a cada mes, propinas le dicen a la coima, cada mes, cada vez mayores en el sistema municipal de Gran San Pablo, que después determinaron la muerte en un homicidio muy misterioso del alcalde de San Bernardo, Celso Dañel, que se le adjudica a Lula la intencionalidad ideológica de esa muerte, ¿no? Entonces, no me digan que todo el MDB y el PSDB votaron, y el Grupo Ciudadanía votaron a Lula macizamente, porque no. En Río Grande del Sur, en una elección que sorprendió porque tenía muchas más chances en las encuestas el candidato y es ministro de Bolsonaro, Nis Lorenzoni, gana este señor Leite, Eduardo Leite, gana con el apoyo crítico del PT, y él no se pronuncia a favor de Lula, o sea, esos votos no fueron al lado de Lula, ¿no? Y hay muchos se sorprenden lo que pasó en Río Grande, pero es muy sencillo. El que salió tercero, con los mismos votos menos uno casi, del exgobernador, ahora gobernador de nuevo Leite, salió el PT. Entonces esos votos sí se transfirieron. Ahora, del otro lado, hacia Lula no. El misterio de lo que pasó en Minas Gerais es que votaron todos los candidatos, desde el diputado regional, estadual o provincial, como ustedes le digan, hasta el gobernador, todos de grupos derechistas, y Lula fue el preferido. Eso no es digerible. Muchas ciudades misteriosamente aumentaron la población desde el censo en una barbaridad de gente. O sea, en Bahía hay una que es Victoria de la Conquista, que tenía 140.000 habitantes y ahora tiene 220.000. Oh, casualidad. Después, otra cosa que no constituye fraude, pero constituye un fraude, digamos, a nivel filosófico, se llamó, y yo tengo una anécdota muy cómica, acá donde yo vivo, en la ciudad vieja de Montevideo, hay una feria que es la feria donde hay más extranjeros. Voy entre primer y segundo turno y resulta que había una señora uruguaya buscando brasileños, que hay muchos residiendo acá, y uruguayos con doble ciudadanía para votar a Lula, porque habían elegido un parlamento demasiado derechista y nosotros no podíamos dejar de ser solidarios y votar a Lula. Y efectivamente, el domingo pasado, en el Instituto Cultural, que fue lo que concentró los circuitos, porque antes había circuitos por toda la capital, ahora los concentraron en un solo lugar, orden del Tribunal Electoral, para complicar más, había mucha gente que ni siquiera hablaba portugués haciendo cola para votar, hijos de dobles ciudadanos, esposos, digo, gente que no tenía la mínima idea de lo que pasaba en Brasil, pero que iba a votar a Lula, todos con el gorrito de los sin tierra, digo. Fue muy interesante. 550.000 de los 700.000 brasileños en el exterior votaron a Lula. Se repite ese escenario, Javier, porque como venimos del futuro, ya lo vivimos en Venezuela y en muchos otros lugares, como por ejemplo en Bolivia. El incremento de votantes, y bueno, por no irnos muy lejos, aquí donde yo me encuentro también no cuadran los números entre los que votan el padrón electoral y pues los números cuando se cuentan a un candidato u otro. Te quiero preguntar si hay actores externos que a tu juicio hayan influenciado en esas elecciones, como por ejemplo el Partido Comunista Chino, el régimen de Xi, porque hace un tiempo atrás, cuando Lula se negaba, por ejemplo, a aplicar, no era que se negaba porque él lo quería hacer,
sino tal vez por presiones o sugerencias del entonces gobierno de Barack Obama, el tema de la 5G. Y luego que sale Lula del poder, llega Bolsonaro y ahora pues observamos esa cercanía del Partido Comunista Chino con algunos entes ligados directamente a Lula. ¿Crees que hay un mecanismo de influencia? Ya, no preciso creer porque el tema 5G, el tema Huawei, le tiró el primer canciller a Bolsonaro, que fue Eduardo Araújo. Resulta que Araújo era un firme partidario de lo que se hizo en la época de Bolsonaro, es una alianza con empresas norteamericanas en desarrollo brasileño para evitar el paso chino, ¿verdad? Y ahí, ¿qué pasó? Este canciller Araújo era muy ortodoxo y aparte era ferozmente antichino. Lo visita una senadora, Katia Abreu, que hoy en día es la prominente ministra de Agricultura de Lula, y le dice, si te dejas de molestar con China, yo te dejo tranquilo. Si no te dejas de molestar con el Huawei, va a ser muy difícil que continúe siendo canciller, le hicieron la vida imposible y tuvo que renunciar. O sea, sí, el tema de China, pero el tema del mundo entero estuvo atrás de esto. O sea, desde los actores de Hollywood mandando cartas innominadas a los menores de 18 y mayores de 16 para que fueran a votar, que el voto a esa edad no es obligatorio, para sacar al malvado Bolsonaro, ¿no? Creo que Leonardo DiCaprio fue uno de los que firmó esas cartas. La injerencia de todos los partidos políticos del mundo, entre comillas, respetable, los socialdemócratas, los demócratas, todo mandando comunicados, mandando siempre apoyo. Fue algo tremendo, digo, nadie se salvó. La prensa, el país de Madrid era algo que parecía que tenía la propaganda paga del PT, y el país de Madrid tiene ediciones en portugués. Le Monde hizo aquella tapa, Le Monde Diplomatique, Lula se viene, ¿qué Lula se viene? Digo, es tremendo, lo de la prensa fue tremendo, pero yo leí antes de ayer, y un día antes, leía los titulares no, las notas internas de diarios de, supuestamente, entre comillas, de derecha de España, del ABC, no van a decir que de izquierda. Hace mucho que el ABC no es de derecha. La razón, mucho menos van a decir que de izquierda, dándole poco menos que la loa a Lula y sobre todo explotando, por eso digo que muchos incidentes, uno debe haber sido provocado y el otro debe haber sido financiado, explotando el incidente del diputado que hizo bailar al pobre policía federal al son del revólver y tiene un arsenal en la casa, Jefferson, o el exabrupto de la diputada Zambelli con estos señoritos que no vinieron en plena amistoso ni nada por el estilo, o sea, la vinieron a empujar, le vinieron a decir que ganaba Lula, y no sé, pero la señora debería estar asesorada y debería saber que eso podía pasar, porque más allá de la agresión. Más allá de eso, de los hechos puntuales, lo que se está viendo desde afuera, se vio antes, se vio, digamos, el día de la elección y se está viendo posteriormente, es una tensión social, una manifestación en las calles, y si uno mira el mapa, es un país dividido a mitades, con lo que decía Meibor, digamos, la primera pregunta de Meibor que me quedó flotando, que es dos formas de entender el Estado, dos formas de entender la vida, dos formas de entender el mundo. Esto es algo que lo estamos viendo en muchos países, pero que en Brasil ha sido algo clave. O sea, más allá, insisto, del detalle de la cuestión urbana o no urbana, lo que estamos viendo es un grupo importantísimo de gente que vive de la dádiva estatal versus la gente que produce. Y eso te consulto. No quiero que me hagas predicciones porque la verdad es que no tenés la bola de cristal y todos nosotros somos productos de un continente inestable y volátil, pero sí preguntarte cómo puede ser un próximo gobierno con este nivel de tensión. Lo que vos estabas contando son casos puntuales, pero lo que tenemos que ocurrió apenas se terminó la elección fue la gente volcada a las calles, no aceptando el resultado, no aceptando al nuevo presidente, gente que odia con toda el alma a Bolsonaro, gente que odia con toda el alma a Lula. Esto, más allá insisto, lo que ustedes estaban marcando, que es claro, que es la presión social, mediática y de la política internacional a favor de Lula, pero en
el interior de Brasil. ¿Cómo lo ves ahora y cómo lo ves a futuro? No te pido que me hagas insisto, no quiero que me digas, obviamente no podés saber lo que va a pasar, pero ¿cómo te parece que esas tensiones se pueden resolver? Hay una cosa que es llamativa. Bolsonaro dedicó mucho del presupuesto nacional a revertir la situación del Nordeste, le llevó el agua, terminó las obras nunca acabadas de la transposición del río San Francisco, cientos y cientos de pozos artesianos, digo, le hizo todo lo posible, carretera, la ferrovía, resucitó el ferrocarril que no existían en Brasil prácticamente, salvo 2 o 3 líneas, puertos, aeropuertos, y el Nordeste no le respondió un poco. Y si uno ve el mapa de hoy de Brasil, como que se reconquistó la Confederación Ecuatorial. ¿Qué digo que es la Confederación Ecuatorial? Bueno, la historia de Brasil no es una historia nacional en principio, es una historia separatista. Los inconfidentes de Minas Gerais, de Tiradentes, luchaban por Minas Gerais y por Río de Janeiro para que no los ahogaran los impuestos portugueses, digo. Después, apenas se independiza Brasil, eclodieron un montón, no sé si en español se puede, yo hablo portugués todo el día y me mezclo, explotaron un montón de movimientos regionalistas, digo, desde la República Farropilia o República Riograndense, que estalló en Río Grande, en el sur de Santa Catarina, que tiene una historia romántica muy linda y que hasta ahora Río Grande se considera distinto y Santa Catarina, Paraná también se consideran distintos, que dio la saga de Garibaldi en Sudamérica. Y por otro lado, mucho antes de eso, porque la guerra farropilia fue en 1835, mucho antes explotó la Confederación Ecuatorial en 1824, que justamente agrupaba los mismos estados que hoy apoyan a Lula. O sea, es increíble, pero entonces hoy recreamos la Confederación Ecuatorial en el resto de Brasil, o sea, el centro, el sudeste y el sur, nada que ver, y el centro-oeste, nada que ver. O sea, tienen un divorcio absoluto y creo que hay digamos, un cobro ¿no? Digamos, hay un reproche permanente del sur, sudeste, centro de Brasil hacia el resto. Porque sí los ven como los tipos que viven de Davia, que viven de la superintendencia del Nordeste, que exonera impuestos, que viven teniendo prioridades en los préstamos blandos, que viven y no revierten en producción, a no ser en las áreas que justamente no votaron a Lula, digo, el rico interior de repente de Pernambuco, por ahí por Petrolina, no creo que haya sido muy lulista, porque es un área trabajadora, de bodega, de fruta, pero en general viven del Estado, de los proveedores del Estado, de la banca, de cosas que no son justamente la producción, con honrosas excepciones, digo, o sea, Embraer tiene una oficina de repente en lo que es el Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial experimental en Bahía, El Salvador, hay astilleros muy importantes en Ceará, hay gente que trabaja, pero 65 a 35% es mucha diferencia, ¿no? Porque digamos que dentro de ese espectro político que no votó a Bolsonaro, no hubo muchos votos, ni en su estado para Ciro Gómez, ni para los otros candidatos. Salvo un partido pequeño que a nivel nacional no es expresivo y a nivel regional lo es y le fue muy bien en el gobierno de Minas Gerais, que es el tercer colegio electoral e industrial de Brasil, el partido Novo, el partido liberal clásico, que le fue muy bien ahí, y a nivel municipal en Joinville, que es la ciudad más grande de Santa Catarina, no Florianópolis, y a nivel legislativo tuvo diputados muy referentes, como el caso de Marcel Van Hatten. Salvo esos grupos, después no hubo una gran expresividad hacia grupos chicos, ni en el nordeste ni en el sur de Brasil. Entonces, es difícil. Ahora, no es lo que la gente leyendo europeamente los mapas legislativos piensa, que van a tener automáticamente un parlamento que va a actuar monolíticamente opositor a Lula. Lula es capaz de volver a comprar, como lo hizo con el mensalón, uno de los cuales mayores protagonistas era este señor Jefferson, del lío a balazos, puede volver a editar lo que se llama la medida provisoria, que la medida provisoria es un decreto ley que yo lo mando al Parlamento y si no consigo mayorías muy especiales en el Parlamento, queda definitivamente instaurado como ley. Puede darle largas al asunto. Ahora, suponer que el Parlamento le va a marcar demasiado el paso a Lula, es el ingenuo, es el ingenuo. Que los gobernadores, que la mayoría no son del PT, le van a marcar el paso. Sí pueden, pero es el ingenuo. Digo, Lula no va a jugar medias tintas. Lula tiene que jugar el todo por el todo.
Lula no es el paz y amor del discurso de la conferencia de prensa, mejor dicho, escrita por el exministro Mercadante, el ex candidato a vicepresidencial Mercadante, casi toda, y su mujer Yanja, que era paz, amor, y no. Lula para mí es el que fue a las 11:30 de la noche a la Paulista a decir todo tipo de disparate, acá no hay derecha, acá derrotamos al fascismo, al racismo, redemocratizaremos el país como si estuviera en 1900. Ese es Lula, ese es Lula. El otro, digo, no sé, es libertado. Ahora, es muy hábil, Lula también puede ponerse en el papel paz y amor y hacer señales conocidas, pero que no me digan que Lula y Bolsonaro se van a dar un abrazo porque, no sé, me costaría, tendría que ver una serie televisiva. Creo que Bolsonaro no le va a entregar, si esto realmente se confirma y Lula asume el 1 de enero, no le va a entregar la banda. Creo que le van a encargar esa hermosa tarea, esa divertida tarea al pobre Hamilton Morán, ¿no? Pero en definitiva, yo creo que más que dos Brasil, hay varios Brasil. Hay un Brasil que va a intentar conciliar, que está nervioso por todas las manifestaciones, que no entiende, ese Brasil de las cámaras de industria, de las cámaras de comercio, no entiende que estas manifestaciones ya no son a favor de Bolsonaro, son en contra de Lula. Entonces, el tiempo podrá desgastarlas o podrá no desgastarse. La gente, la mayoría de la gente en Brasil, incluso el que no fue a votar, que fueron bastantes, porque la multa por el voto supuestamente obligatorio es $1, ¿no? No quiere a Lula. La mayoría de la gente no quiere a Lula porque el señor Lula, no me digan que es inocente, si todos los cómplices de los delitos que se juzgaron tuvieron que entregar cientos de millones de dólares para ser puestos en prisión domiciliaria y confesaron todo lo que fue delito. Acá en Uruguay incluso hubo un caso muy sonado que fue el caso de la regasificadora que nunca se hizo, que quedaron los pilotes en la zona portuaria, que el propio ex gobernador de Minas Gerais y ex ministro de Comercio dijo en parte de la delación para tener una mejor condición de prisión, que había entregado 3 millones de dólares acá al entorno de Mujica para que la empresa OAS, porque cuando no era Odebrecht era OAS que ganaba licitaciones en todas partes del mundo, tomara la licitación de la construcción de lo que nunca se construyó, por lo cual OAS después por no construirlo hizo una demanda a Uruguay y a su vez Uruguay tuvo que hacer una demanda a OAS por ese tema de la famosa propina, ¿no? Entonces, digo, que no me digan que no pasó, que no me digan que no pasó en Perú, que fue media clase política presa por los escándalos de OAS y Odebrecht, claro que pasó. No me pueden obligar a decir Lula es inocente. Mismo, 15 días antes de las elecciones, la justicia, los supremos tribunales de la no sé qué, le perdonaron 18 millones de reales, o sea, 4 millones de dólares casi, le perdonaron a Lula que debía entregar en parte de esos acuerdos, ¿no? O sea, es inocente. Y es inocente, ¿no? Desde acá te digo que en Nueva York, que fue donde se produjo una de las grandes acusaciones contra Odebrecht y contra también Petrobras, pues quedó claro que allí ocurrió uno de los más grandes esquemas de corrupción y de crimen organizado que ha existido en América Latina. Esto sin contar los otros como PDVSA o otras de las empresas que han surgido en Venezuela y que hoy en día están presentes en muchos países. Vamos a tomar a esta hora, Javier, una sola de las preguntas de nuestra audiencia y está relacionado obviamente con el tema de Venezuela y Lula. Nicolás Maduro ha conversado con Lula, ya se habla de una apertura y también de los negocios que antes de la llegada de Bolsonaro existían y que ahora pareciera se van a reinstalar. También se habla de Diosdado Cabello y de todos esos acuerdos que tenía con empresarios brasileños y que, bueno, en el marco de las discusiones que se plantearon a posterior, cuando el presidente número 45 de los Estados Unidos estaba en el poder, pues eso se diluyó o se congeló. Pero ¿cómo ves esto? Y también, ¿quién paga? ¿Quién pagó la campaña de Lula da Silva? Bueno, Lula ha dicho claramente cuando le reprochaban haberle prestado a Venezuela, que no le pagó, haberle prestado a Venezuela para el metro de Caracas cuando se tuvo que retrasar el metro de Belo Horizonte, que es la tercera ciudad de Brasil y que lo precisa,
haber dado a Cuba el préstamo para el puerto de Mariel, o a Nicaragua, o todo, Correa ni hablemos, que le dio más todavía de lo que uno podía imaginar, y le revalaban las acusaciones. Sí, menos mal que yo pude ayudar a pueblos pobres, menos mal que yo pude hacer una diplomacia de Brasil entre América Latina y África. En África creo que le ha dado préstamo hasta el corrupto de Guinea Ecuatorial, hasta Don Teodoro, ¿no? O sea, a esta altura del partido no sabemos qué mafioso no tuvo préstamo. Bueno, dice, no, yo pude expandir la política exterior brasileña, ¿no? Y ahora sí, lo saludó Díaz-Canel, creo que fue el cuarto o quinto tirano que lo saludó, bueno, entre los mandatarios también. Pero sí, con Maduro tiene una muy buena relación, van a volver los negocios, van a volver incluso alguna venta subsidiada. Con Cuba no va a tener problema nada. Mañana mismo en abrazarse con Díaz-Canel. Ahora, cuando me decís Diosdado Cabello, me decís el capo del narco. O sea, tengo que pensar que una cosa que le molestó mucho al narcotráfico, que todas las semanas en Brasil, desde que está Bolsonaro, es derribado un avión cargado de cocaína, es interceptado un barco por uso del armado de la Policía Federal cargado de cocaína. Todas las semanas cae 2 toneladas de cocaína en Brasil. Y no sé cuántas de marihuana, y no sé cuántas de hachís. Digo, eso le molestó mucho, sobre todo, es público notorio que vienen de Bolivia y de Colombia. O sea, los radares instalados, el sistema de vigilancia fronteriza, CIFRON, en este momento trabaja sobre Colombia, y yo creo que podemos esperar, es un disparate, que no es disparate, podemos esperar algún atentado contra algún radar, contra algún sensor brasileño en poco tiempo. En poco tiempo, sea de Venezuela, sea de Bolivia, ¿no? Porque hoy en día tener drones que tengan capacidad kamikaze de armarse es bastante más fácil que antes, ¿no? Venezuela produce drones bajo licencia iraní y está en las ferias militares, ¿no? Yo lo vi en la penúltima feria LAB, que junto a la FIDAE chilena es la más importante que se hace en América. Yo lo vi a los venezolanos con drones iraníes, que en aquel tiempo no eran de los kamikazes de ahora, pero que ya prometían, ¿no? Que es muy fácil, son tecnología que está al alcance de la mano de cualquiera, ¿no? Incluso a veces hay startups americanas o israelíes que pueden estar siendo objeto de compra por parte de un tercero, y eso va a malas manos. O sea, es evidente que va a intentar recrear Lula a la UNASUR, y como algunos fanáticos del PT en la época decían, la UNASUR, no, la UNASUR tiene que terminar siendo la URSAL. ¿Qué es la URSAL? Unión de Repúblicas Socialistas de América Latina. Va a potenciar la Comunidad del Caribe, el CELAC, va a potenciar todo eso, el diálogo con los países africanos. No sé la incidencia que va a tener en la Comunidad Portuguesa de Naciones, la CPLP, que mayoritariamente, a no ser Cabo Verde, que ha tomado un camino más bien europeo, el resto sigue pensando como pensaban antes, ¿no? Pero va a intentar hacer alianzas con el diablo, sí, con el diablo. Ahora, el diablo chino últimamente no está muy rico como para que se regodee en que ahí va a tener la suficiente cantidad de capitales como para poder amacarse. No, no, el diablo chino está con muchos problemas en este momento como para poder suplir a Occidente, ¿no? Brasil además es principal socio comercial de muchos países del Mercosur. A nivel chino, Brasil en este momento, a pesar de que Uruguay coquetea de manera impúdica con China, Brasil es el principal socio comercial, China viene después. Entonces, claro, el tema de Venezuela es terrible, porque yo creo que en Venezuela la situación de desgobierno ya está institucionalizada, la corrupción, habría que haber puesto, yo sé que me van a odiar, habría que haber puesto la cuarta flota y el Comando Sur a encargarse de Venezuela cuando se debió haber encargado. Y de Cuba digo lo mismo, porque Cuba, si no interrumpían a Trump en su sendero político y en su nueva presidencia, no tenía posibilidad de zafar. Cuba ahora, con estos amiguitos que le vinieron ahora nuevos, y con un Biden absolutamente gaga, a pesar de que va a perder las parlamentarias, va a tener años como para poder, ya no digo cambiar políticamente, ya para ser gato pardido. Y lo de Nicaragua, bueno, lo de Nicaragua es incalificable. Sin embargo, el señor Lula justifica lo que pasa en Nicaragua, que dice, nada podemos hacer, y aparte no es escandaloso que el señor Ortega esté hace 16 años en el poder, porque ustedes me quieren transformar en un verdugo y condenar a Ortega, yo no lo hago,
porque ustedes no condenaban a Angela Merkel, que está 16 años en el poder y se retira recién. ¿No? Eso lo decía con total desparpajo, sin ningún problema. Y el otro día, en el último debate, yo me vi todos los debates entre Lula y Bolsonaro, incluso los que Lula no fue porque le tenía miedo, y en el último debate no tuvo ningún problema en defender a los médicos cubanos, que no eran médicos, que el 78% no eran médicos, que no pasaban la prueba, y el que pasaba la prueba le ofrecía a Bolsonaro quedarse en el país, pagarle el sueldo entero a él y lo que se merecía, y no mandar $1 para Cuba. Y se quedaron muchos, otros anduvieron por América y otros volvieron. Apenas asumió Bolsonaro, entendieron que no iban a poder revalidar y se fueron. Bueno, Lula elogió ese programa de una manera pornográfica. Ese programa fue llevar a los médicos a donde no eran médicos. Mentiras, porque en muchos lados el programa no era solo de médicos cubanos, englobaba médicos extranjeros de toda procedencia, pero por atrás en el ministerio decían el 70% tienen que ser cubanos, ¿no? Cuando fueron médicos argentinos, venezolanos o uruguayos, la gente los pedía. Y hubo, creo que fue en Valle o en Pelota, en la ciudad de Río Grande del Sur, que fueron uruguayos médicos, mecánicos dentales, enfermeros, y la gente en otros pueblos pidió más uruguayos y en el ministerio, en la época de Lula, alguien le dijo no, tienen que ser 70-75% cubanos. Era la forma de... El programa de los médicos cubanos ya fue denunciado por muchísimas cuestiones, por cuestiones relacionadas con el espionaje, por cuestiones relacionadas con la mano de obra esclava, y además por las cuestiones más básicas, como bien decís, que tienen que ver con la preparación. Se nos terminó el tiempo, Javier, te vamos a agradecer muchísimo, valoramos enormemente la cantidad de información que nos pasaste, y nos quedan temas a futuro. Uno de los temas es quiero, mira, rápidamente enumerar, pero tenemos el tema Amazonas, que te vamos a llamar para algún programa de Venimos del Futuro para hablar específicamente de la cuestión de Amazonas. La cuestión de Amazonas, de qué fue lo que hizo Bolsonaro, de qué es lo que hizo en las gestiones anteriores Lula, qué es lo que pasa con Europa y con el Amazonas, ¿tá? Porque estamos hablando de una denuncia hipócrita por un lado y por el otro un aprovechamiento absolutamente desleal, contaminante, porque toda esta milonga del cuidado del clima sabemos que es bastante hipócrita cuando se habla de gente que anda en su jet privado o gente que se beneficia del robo de madera. Pero todo esto es un tema súper importante que no lo vamos a poder tratar ahora, y después el otro tema, que creo que Maybor me vas a acompañar con este tema también que nos va a quedar pendiente, es cómo se trató a la migración venezolana en la gestión de Lula y el programa que hizo Bolsonaro, que fue un programa ejemplar para acoger a los queridos hermanos venezolanos que vienen huyendo de a millones de su país, y cuál es el durísimo camino que tienen que emprender a través de la selva. Esto es otro detalle que no podemos tratarlo ahora porque la verdad que es complejo y requiere de mucho tiempo y de mucha imagen, y entonces te vamos a convocar para la próxima. ¿Te parece, Maybor? Así es, y también no podemos dejar de lado la intervención que desde Venezuela, inclusive desde Colombia ahora, porque pareciera que Petro y Maduro quieren construir aquel sueño de Bolívar de una sola patria, que es la Gran Colombia, y está relacionado con la intervención de los grupos armados, de los grupos terroristas como Hezbollah, como Hamas, por cierto, que estaba muy contento, y también de los otros grupos que operan en la frontera colombo-venezolana y en Brasil, Colombia y Venezuela. Así que estos temas quedan. Queremos agradecerle a toda la gente que a esta hora nos ha seguido en nuestras diversas plataformas. Un saludo para nuestros queridos amigos de Rumble, de Acast. También tenemos un grupo que nos está apoyando desde iPodbean y desde YouTube, obviamente. Un saludo a toda la gente que nos ayuda desde el super chat a moderar los comentarios, y también les pedimos que si les gusta nuestro trabajo, regálennos un like, compartan este video con amigos, familiares y en las redes sociales cuando se pueda. Pero también en estos momentos hay muchísimas redes sociales donde el programa está presente, y estamos en Periscope, en Facebook, estamos a través de Gear y de True Social.
Bueno, Bueno. me toca despedirme a mí. Sí, sí, te queremos saludar y agradecerte muchísimo y comprometerte, como bien dijimos, para muchos más programas. Muchas gracias, Javier, por todo. En resumen te digo que ha hecho mucho más Bolsonaro y su vicepresidente Mourão por la Amazonia que muchos que declaman lágrimas de cocodrilo. Y te dejo con una frase de un legislador uruguayo, papelonesca frase del senador de izquierda, Enrique Rubio, que dijo que ahora que Petro está en Colombia y que Lula está en Brasil, la Amazonia es nuestra. No, la Amazonia va a ser más lejana que jamás lo fue. Y si no, pregúntenle a Leo DiCaprio, la cartita que le mandaron. Bueno, son muchos los temas que vamos a tratar en un futuro bastante cercano. Vamos a tener los ojos puestos en Brasil, porque sabemos que de eso depende ya lo que viene. Todo rojo, rojito, el sueño de Chávez, el sueño de Lula y el sueño del Foro de Sao Paulo. Nos vemos en la próxima oportunidad. Mil gracias a todos nuevamente por estar con nosotros y recuerden que la libertad no está garantizada. Hay que trabajar día a día y si no, pregunten a los que venimos del futuro y también ahora a los brasileños. Hasta luego, hasta la semana que viene. Gracias.